Tienen razón que no estaba grabando, porque ahora sí estoy grabando. Entonces, ¿cuáles son los tres elementos que permiten discernir si un dato efectivamente es un dato personal o no es un dato personal? Y son elementos que ustedes pueden inferir a partir de la definición de qué es un dato personal. Era que contenga información y que tuviera un vínculo con una persona. Ya, perfecto. Entonces, lo primero es que se trata de información. Un dato es una unidad básica de información. El segundo elemento es que exista un vínculo entre esa información y una persona natural, no jurídica, determinada o determinable. Y hablamos de cuál es el estándar de cuándo se entendía que una persona era determinada o podía ser determinada. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos que estamos frente a un dato personal y por tanto tenemos que cumplir con la ley 19.628, ¿cuál es el segundo paso para ver si yo efectivamente puedo procesar ese dato y bajo qué condiciones? Si ese dato es de acceso público o no. ¿Ya? Eso es una de las posibilidades, pero más amplio. Yo ya sé que estoy frente a un dato personal y mi cliente o mi institución pública le interesa procesar ese dato. ¿Qué es lo que tengo que averiguar en función de yo poder decirle a mi cliente, este es un dato que tú puedes tratar con tranquilidad? Hay que determinar si existe consentimiento por parte del titular de datos, si uno está facultado por ley para ello. Creo que esas eran las causales de habilitación o no. Ya, perfecto. Entonces, más amplio, lo que tenemos que, y les voy a poner aquí el diagrama de flujo, que es el primero que hago en mi vida, así que quedó feo. En el fondo, primero tengo que discernir si estoy frente a un dato personal o un dato no personal, un dato estadístico. Si estoy frente a un dato estadístico, se puede tratar libremente. Si estoy frente a un dato personal, tengo que cumplir con las condiciones de la ley 19.628. Luego que ya tengo claro que estoy frente a un dato personal, tengo que encontrar una causal de habilitación. Y esas causales de habilitación son, en grandes rasgos, dos. Contar con consentimiento o estar habilitado por ley. Y el estar habilitado por ley puedo estar habilitado por una ley especial o por alguna de las excepciones contenidas en la ley 19.628. Si no estoy habilitado por alguna de estas dos grandes causales, simplemente no puedo procesar el dato. Si estoy contenido en alguna de estas causales, ya sea porque cuento con el consentimiento del titular, porque estoy habilitado por una ley especial, o porque me encuentro en alguna de las hipótesis de las excepciones al consentimiento establecidas en la ley 19.628, ahora puedo tratar el dato. ¿Quiere decir eso que yo puedo tratar el dato libremente bajo cualquier circunstancia para cualquier fin y como a mí se me dé la gana? No, puedo tratar ese dato cumpliendo con los principios establecidos en la legislación y con los requisitos y resguardos establecidos en la ley 19.628 y otros cuerpos especiales. Ese proceso que está resumido en esta tabla es el que ustedes tienen que hacer cada vez que se encuentran frente a un problema relativo a la protección de datos personales. Se los he repetido varias veces, entonces el estudiante que no hace este proceso en el ejercicio de evaluación le va a ir mal. Entonces, si yo me pregunto cuáles son el mecanismo de habilitación que me permite tratar datos personales, habíamos hablado que eso se resume en dos grandes causales. La primera es el consentimiento y la segunda es la habilitación legal, en términos amplios. Y esa habilitación legal puede estar dada por una ley especial o por las excepciones al requisito del consentimiento establecidas en la ley 19.628. Discutimos de que esas excepciones eran excesivamente amplias y que en algunos casos uno podía incluso argumentar que transforman la regla general de la protección en una especie de excepción. Y esas excepciones contenidas en la ley 19.628, la mayoría están en el artículo 4, que son que el dato se encuentre en una fuente accesible al público, y por tanto se puede tratar sin el consentimiento del titular, y de hecho puede tratarse para finalidades distintas y sin tener que cumplir con el principio de reserva. La excepción establecida en favor de aquellas instituciones que realizan marketing directo, que también está contenida en el artículo 4. La confusa excepción para las entidades de carácter privado para razones de tarifarias, estadísticas y en beneficio de sus afiliados.
Y los datos se traten de aquellos datos que son necesarios para la determinación de un beneficio salud, que incluso aplica respecto a datos sensibles, porque está contenido en el artículo 10. Y por último, no se requiere el consentimiento del titular cuando se trate de un organismo público en función de sus competencias. Si yo no me encuentro en alguna de estas causales de habilitación, no estoy amparado por alguna de las excepciones, no estoy habilitado por una ley especial, o no cuento con el consentimiento, simplemente no se puede tratar el dato. Entonces, ese es el ejercicio paso por paso que tienen que hacer ustedes al momento de enfrentarse a estos casos concretos. ¿Preguntas? Esta es una especie de base mínima para cualquier proceso y cualquier discusión y cualquier ejercicio que ustedes tengan que hacer en esta materia. Entonces es importante que les quede claro. Profesor, ¿Sí? para los efectos de evaluaciones, si es que creo que hay dos causales, ¿tengo que poner todas y cada una y cómo habilitarían o con una ya es suficiente? Que hayan varias causales. Sí, eso es bien de laboratorio, pero en el caso hipotético en que yo les ponga ese caso, distintas causales tienen distintos requisitos y distintos, en el fondo, mecanismos de habilitación. Entonces, en el fondo, ustedes tendrían que discernir cuál es la habilitación que es más conveniente para el cliente o para el organismo en el cual ustedes desempeñan labores. Entonces, por ejemplo, la causal de fuente accesible al público es muy conveniente porque te permite no cumplir con el principio de finalidad y no cumplir con el principio de confidencialidad. En cambio, por ejemplo, otras causales de habilitación sí requieren cumplir con el principio de finalidad y con el principio de reserva. Entonces, en el fondo, ahí ustedes tendrían que, como abogados exitosos y diligentes, en el fondo, mostrar las diferencias entre las distintas causales de habilitación y cuál es más conveniente ante el caso concreto que se les presenta en la evaluación. Ok, muchas gracias. Profe, ¿Sí? si cuenta con el consentimiento, con habilitación legal, habíamos dicho que tiene que cumplir aún así con los principios. ¿Ahí sí serían los principios arcos, o no? ¿Arcos, perdón? No. Lo que existe son los derechos arcos. Y los derechos arcos son ¿Verdad? los derechos que tiene el titular para ser exigibles frente al responsable de base de datos. Los principios son los que vimos en la primera clase: el principio de finalidad, principio de proporcionalidad, principio de licitud, principio de reserva, principio de responsabilidad, principio de minimización de datos. En el fondo son principios que tienen que cumplir los responsables de base de datos de forma transversal en las distintas etapas de recopilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de datos, etcétera, etcétera. Estos principios transversales a los distintos pasos. ¿Te acuerdan que habíamos hecho una especie de figura en donde mostramos todo el proceso que pasa el dato desde que es recolectado, procesado, almacenado, transmitido, la relación entre el titular y el responsable, la fiscalización externa, etcétera, etcétera? Los principios son un poco transversales a cada uno de esas etapas. Y Lucas pregunta si el consentimiento y la habilitación legal se deben cumplir copulativamente, y la respuesta es no. En el fondo, yo puedo no estar habilitado legalmente para tratar un dato, pero lo puedo tratar porque estoy habilitado por el consentimiento del titular, o puedo no contar con el consentimiento del titular y tratar el dato justamente porque estoy habilitado por una ley especial o porque estoy amparado por alguna de las excepciones de la ley 19.628. De hecho, si ustedes se fijan, las excepciones en la ley 19.628 son justamente excepciones al requisito de contar con el consentimiento. Y si son excepciones al requisito de contar con el consentimiento, entonces por supuesto que no se podría exigir copulativamente. Profesor, otra ¿Sí? pregunta. Entonces ahora el próximo paso sería ver si es que es un organismo público o un organismo privado el que está procesando los datos, ¿o no? Depende. En el fondo, el paso es, ¿cuento con consentimiento? ¿Sí o no? Si no cuento con consentimiento, ¿cuento con una habilitación especial? ¿Sí o no? Y si no cuento con una habilitación especial, ¿estoy amparado por alguna de las excepciones en la ley 19.628? Y una de esas excepciones es, yo soy un organismo público en ejercicio de mis competencias. Claro, ya, verdad. En el fondo, si yo no soy un organismo público, entonces, bueno, por supuesto que nunca va a aplicar esa excepción respecto de mí. Claro.
Gracias. Espero que les haya quedado claro y qué bueno que vinieron a clases porque esto va a ser bien importante en la minuta que van a tener que redactar. Entonces, el proyecto de ley. Chile ha pasado por un largo y doloroso proceso para modificar la ley 19.628. El primer proyecto para modificar la ley vino del primer gobierno de Michelle Bachelet. Ese proyecto no se pudo terminar dentro de ese periodo presidencial y cuando asumió Piñera en su primer mandato, hizo borrón y cuenta nueva y ingresó un nuevo proyecto de ley. Luego que terminara el primer mandato de Sebastián Piñera, asumió de nuevo Michelle Bachelet. Y en vez de continuar la tramitación del proyecto de Sebastián Piñera o retomar la tramitación de su proyecto original, decidió ingresar un nuevo proyecto de ley. Todo esto siempre van acompañado de mesas técnicas, consultas públicas, en las cuales nosotros hemos participado en todas y cada una, entonces ha sido bien, en el fondo, frustrante que constantemente estamos volviendo a foja cero. Pero cuando asume Piñera, por segunda vez, se toma la decisión de continuar la tramitación de el segundo proyecto presentado por Michelle Bachelet, y ese es el proyecto que hoy día se está tramitando, y respecto del cual a mí me gustaría entregarles una pincelada general, de forma tal que cuando ustedes empiecen a ejercer, probablemente este cuerpo legal ya va a estar en vigencia, y por tanto ya tengan las herramientas para poder interpretar esta legislación bastante más sofisticada y compleja que la simple y insuficiente ley 19.628. ¿Conocen quién está en esta foto? ¿Les suena? No. Gramsci. Antonio Gramsci. De hecho, hay una persona que se llama Antonio aquí. Antonio Gramsci era un pensador socialista de los años 20 en Italia. Y Antonio Gramsci tenía la particularidad de ser una persona muy, 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 muy inteligente. Era una especie de Jaime Guzmán en Italia de izquierda. Estas personas que tienen una capacidad de síntesis y una capacidad en el fondo, de ver la totalidad de ciertas situaciones muy concretas, que le valió el encierro por cuando Benito Mussolini asumió el poder. De hecho, cuando lo encerraron, el dictamen, la sentencia decía: hay que tener este cerebro en la cárcel para que no pueda seguir pensando. Antonio Gramsci, cuando estaba en la cárcel, siguió generando, en el fondo, reflexión, y de hecho tiene un libro muy bonito que se llama Cuadernos de la cárcel. Y yo se lo recomiendo mucho porque es un libro que tiene muchas cartas, tiene muchos ensayos cortos, tiene textos sobre política, sobre estrategia, pero también sobre ciencia, sobre cultura, tiene las cartas que le envía a los hijos, las cartas que le envía a los familiares, todo el drama de estar encerrado en esta época de fascismo. Entonces es un libro muy, muy, muy bonito y muy, muy lúcido. Y Antonio Gramsci tiene una frase muy, muy famosa que a mí me interesa recogerla, que dice: en el claro oscuro entre una época y otra, es ahí en donde nacen los monstruos. Entonces, por supuesto que Gramsci, al decir eso, se refería a que en el claroscuro entre que se estaba acabando esta fase de la expansión del capitalismo del siglo XIX, que estaba comenzando la del siglo XX, luego de la gran crisis económica, en el fondo hay una alianza entre los sectores de clase media empobrecida y las clases dominantes, y surge este monstruo que es el fascismo. Pero vamos a ver en un aspecto particular del proyecto de ley por qué esta frase de cuando existen estos cambios de paradigma y cambios de época, surgen estas entidades distorsionadas que no corresponden ni a la época que estamos dejando detrás, ni a la época a la que se supone que estamos avanzando, y eso se ve reflejado mucho en un artículo específico del proyecto de ley. Entonces, el proyecto de ley ustedes lo pueden revisar en la página de la Cámara de Diputados, es el boletín 11.144-07, ingresó, como yo les contaba, en el gobierno Michelle Bachelet en marzo del 2017,
Y la principal presión o el principal motivo por la cual existe esta urgencia para modificar nuestra legislación de datos personales, además de que el tema en los últimos 2 años se puso muy de moda y es imposible hoy día abrir el diario sin que haya alguien hablando sobre protección de datos personales y sobre privacidad desde que surgió el tema de Cambridge Analytica, es porque al momento de unirse a la OCDE, este club selecto de países desarrollados, uno de los compromisos que adquirió Chile era modificar su legislación de protección de datos personales a los estándares OCDE. No los estándares europeos, que son los mejores estándares a nivel internacional, sino que los estándares OCDE, que son bastante más bajos, pero bastante más altos que los que tenemos hoy día en nuestra legislación actual. Y Chile hasta el día de hoy está al debe con esa obligación. Yo entiendo que es la última obligación que le quedaba pendiente luego de que se hicieran ciertas modificaciones al secreto bancario para evitar que Chile fuese considerado una especie de paraíso tributario. Hoy día, al año 2020, es decir, 3 años después de su ingreso, todavía estamos en primer trámite constitucional. Recién hace un mes fue despachado por la Comisión de Constitución, que fue la primera comisión a la cual ingresó, y pasó a la Comisión de Hacienda. Y eso quiere decir que recién vamos a votarlo en el Senado para que pase a la Cámara de Diputados. Así que, como ven, entre el estallido social de octubre y yo eventualmente tenía la esperanza de que el proyecto de ley se publicara antes de que terminara el gobierno de Piñera, pero entre el estallido de octubre y la pandemia, la verdad es que las posibilidades son muy, muy bajas. Pero el proyecto está avanzando y es muy probable que esta efectivamente, con ciertas modificaciones que se pueden realizar en la Cámara de Diputados, sea nuestra próxima legislación de protección de datos personales, y por tanto me interesa que ustedes al menos estén familiarizados con ella y no tengan que estudiar esto de cero y les quede completamente desactualizado su conocimiento sobre protección de datos personales cuando cambie la ley. Entonces, como yo les explicaba, el proyecto de ley tiene un tratamiento dogmático mucho más sofisticado y mucho más acabado que la ley 19.628. Y, por ejemplo, establece claramente el objetivo y ámbito de aplicación del proyecto de ley, que busca en definitiva regular los mecanismos y las formas en la cual terceras personas pueden realizar el tratamiento de los datos personales de un titular, el cual siempre tiene que ser una persona natural, y este tratamiento tiene que realizarse de modo tal de cumplir con los requisitos de la legislación, pero al mismo tiempo respetar los derechos fundamentales de este titular. Y al mismo tiempo, el proyecto de ley hace algo que, si ustedes se fijan, la ley no hace. Esto es un poco como el mundo de la propiedad intelectual. ¿Ustedes han pensado alguna vez cómo funcionaría el mundo si todos respetáramos absolutamente las reglas de propiedad intelectual? Yo no me podría poner de foto perfil, no sé, la carátula de una banda, porque todo tendría que ser con pidiéndole al titular de los derechos de autor autorización, y el mundo, la verdad es que simplemente no funcionaría. Hay un montón de usos que son casuales, en los cuales, aunque la ley no te permita hacerlo, la verdad es que a todo el mundo le da lo mismo y el mundo sigue girando de tal forma, y el proyecto de ley en el fondo da cuenta de esta realidad y establece una excepción para actividades de carácter personal y para actuar en línea y en redes sociales. Entonces, por ejemplo, si yo voy y alguien me pide el teléfono de mi jefa, en estricto rigor, el teléfono de mi jefa es un dato personal, y en estricto rigor yo no podría transmitir ese dato personal, porque en estricto rigor yo soy un responsable de base de datos, y por tanto yo le tendría que pedir permiso a mi jefa y decirle, ¿puedo yo transmitir tu dato personal teléfono a esta persona que me lo está pidiendo? Bueno, el mundo no funciona así, y por tanto hay una especie de excepción a los usos casuales y de carácter personal, o de carácter... no, es una buena práctica hacer la pregunta. Estaba poniendo un ejemplo. Son en fondo usos casuales, de carácter personal, pero también social en el sentido cotidiano de las cosas. Y por otro lado, existe una discusión sobre la aplicación territorial de la ley. La legislación europea es el primer cuerpo legal
que incorporó la idea de una aplicación extraterritorial de su legislación sobre protección de datos personales. Esto significa que, en teoría, la aplicación del Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales aplica para aquellos casos en que el responsable de bases de datos esté, en el fondo, ubicado dentro del territorio de la Unión Europea, cuando el titular se encuentre dentro de los límites de la Unión Europea, incluso cuando él no sea ciudadano europeo, y por tanto, si yo estoy de vacaciones en Europa, se me aplican todos los derechos del reglamento europeo, pero también aplica respecto del tratamiento de datos de ciudadanos europeos que se realice fuera de las fronteras de la Unión Europea. Eso es bien particular. En el fondo, lo que está diciendo el reglamento europeo es: si tú vas a tratar datos de ciudadanos o de personas que se encuentran en la Unión Europea y lo vas a hacer desde Silicon Valley, aún así tienes que cumplir con, en el fondo, el reglamento europeo. Y eso es bien complejo porque, bueno, ustedes estudiaron en procesal que hay todo un problema con la aplicación extraterritorial de la ley. Hay un problema bien fáctico en el fondo. Yo tengo una sentencia y la sentencia dice que tengo que hacer tal cosa, pero ¿cómo logro el cumplimiento de esa sentencia? ¿A dónde voy a embargar bienes para hacer efectivo el cumplimiento? Es el gran problema que tenemos en Chile, que un montón de las empresas que procesan nuestros datos personales simplemente no tienen domicilio en Chile y no tienen bienes en Chile, y por tanto no se los podemos embargar, no se los podemos rematar, y por tanto, ¿cuál es el martillo que tenemos para hacer efectivas nuestras decisiones? Y el proyecto de ley, en el fondo, tomó una aproximación más conservadora, apostando por la territorialidad de la aplicación de las disposiciones, estableciendo que son aplicables en aquellos casos en que el responsable de bases de datos se encuentra dentro del territorio nacional o el titular de datos personales se encuentra dentro del territorio jurisdiccional de la República de Chile. Los europeos tienen la capacidad de hacer efectiva su legislación, su normativa, más allá de sus fronteras, porque simplemente tienen el gallito económico o incluso geopolítico, por así decirlo, para presionar a las grandes empresas para cumplir sus fallos. Es decir, Google no se puede dar el lujo de perder el mercado europeo en su conjunto. Facebook no se puede dar el lujo de perder el mercado europeo en su conjunto. Y como Europa funciona como una unidad y una decisión del Tribunal Europeo de Justicia podría, por ejemplo, declarar que se bloquea a Google hasta que cumpla con una sentencia, entonces eso le permite a la Unión Europea tener una muñeca mayor para el cumplimiento de esa sentencia. Chile, siendo un país de 17 millones de personas en la punta del mundo, no tiene esa capacidad y por tanto eso se vuelve más difícil. Aún así, el senador Arboe efectivamente propuso la aplicación extraterritorial de la ley, y es algo que, si bien no fue aprobado por la Comisión de Constitución, sí es algo que está en carpeta para su discusión. Y el otro elemento relativo al objeto y ámbito de aplicación de la ley es respecto de su supletoriedad. En principio, rige, para efectos de interpretación, el principio de especialidad. Eso significa que si hay una ley especial, y lo vimos cuando hablamos sobre las causales de habilitación para el tratamiento de datos personales, si existe una ley especial que habilita cierto tratamiento, bueno, entonces, por principio de especialidad, rige esa norma especial. ¿Qué pasa si esta norma especial contradice todos los principios y todos los resguardos establecidos en la Ley 19.628 o en la futura Ley de Protección de Datos Personales? ¿Qué creen ustedes? ¿Camila? Profesor, ¿Sí? yo creo que por principio de especialidad rige la ley especial, entonces no aplicarían, aunque no suena totalmente coherente con lo que estamos haciendo en la ley o lo que se va a hacer, pero estrictamente hablando la ley sería así. Claro, exactamente. En el fondo, la ley 19.628 sería de carácter supletorio. Y en algún momento también el señor Arboe
propuso eliminar la supletoriedad del proyecto de ley o de la futura ley de protección de datos personales, transformándolo en una especie de mini constitución de protección de datos personales. En el fondo es un cuerpo legal que al mismo tiempo ata o restringe el ámbito de funcionamiento de futuros cuerpos legales. En el fondo, tú puedes tener leyes especiales sobre protección de datos personales en la medida en que no infrinjan determinadas disposiciones legales de la Ley General de Protección de Datos Personales que son indisponibles. Entonces se transformaría en una especie de mini constitución. Eso también fue rechazado, pero es algo que está en carpeta y es bien discutido. Entonces vamos a los elementos Profe, más, ¿sí? que a raíz del caso que puso de como prestar el celular de la jefa, por decirlo así, o compartir el contacto de la jefa, ¿Sí? uno, si bien ya no puede compartir el celular privado, por ejemplo, uno podría llegar a compartir como su número de la oficina. ¿Se podría considerar un dato personal? Si bien yo puedo buscar, por ejemplo, su anexo, ella está representando como una entidad a una persona jurídica, no a sí misma, por decirlo así. No es que se trata que no puedes, de hecho, sí puedes. O sea, sí, obvio, pero ¿se podría considerar un dato personal? No en la ley 19.628, porque la ley 19.628 es sumamente rígida. En la práctica lo hacemos igual. En el fondo, para que se entienda, la utilización o el tratamiento de datos personales en ejercicio de actividades cotidianas o personales no es una excepción a el cumplimiento de la ley, sino que es una consecuencia del establecimiento del ámbito de aplicación de las disposiciones del futuro cuerpo legal. En el fondo lo que está diciendo es, esta ley rige solo respecto de personas naturales, solo respecto de datos personales, y no aplica para aquellos tratamientos de datos personales que sean de carácter personal o cotidiano. Y por tanto, yo puedo compartir el teléfono de un amigo porque me lo pide otro amigo sin necesariamente tener que pedirle disculpas, o sea, pedirle autorización. Y si mi amigo me fuese a demandar ante tribunales y dijera, aquí en estricto rigor hubo una utilización indebida de datos personales porque no se contó con consentimiento, en teoría, bajo la ley 19.628 lograría una sentencia favorable. Ahora, sería muy difícil que un juez aceptara eso. Pero bajo el futuro proyecto de ley, lo que diría el juez es, aquí el ámbito de aplicación de la legislación establece que no aplica en aquellos usos que son de carácter cotidiano o personal. ¿Sí? No es una excepción, sino que es una consecuencia del ámbito de aplicación. La ley no aplica respecto de esos ámbitos de carácter cotidiano. Profesor, ¿Sí? que me surgió una pregunta con respecto a la pregunta que hizo el compañero. ¿Ya? ¿Son datos personales aquellos datos que corresponden a personas naturales, pero que están actuando como parte de una persona jurídica o en funciones para una persona jurídica, por ejemplo, compartir un email institucional, como decía mi compañero, un anexo de un número telefónico, quizá incluso dónde está localizada la oficina de alguna persona que trabaja en una compañía? Igual es un dato vinculable a una persona natural, pero está actuando para una persona jurídica. En la medida en que sea información que se pueda vincular a una persona natural, es un dato personal. Por eso yo les decía que, aquí estamos viendo la definición. La definición de dato personal es excesivamente amplia. Y en el fondo, los datos de funcionarios públicos siguen siendo datos personales en la medida en que ser funcionario público no te priva de tu calidad de persona. Ok. Ya. Entonces, esta definición de dato personal la conocen porque es justamente la definición que utilicé en la primera clase para dar cuenta de qué significaba un dato personal. Lo hemos revisado varias veces, en particular la idea de que esta determinación puede ser directa o indirecta y que también se puede lograr a través de la combinación de datos, es decir, no necesariamente yo tengo que saber quién es la persona en específico, pero sí a través de cierta información que cuenta el tercero o cuenta el responsable de base de datos, se puede lograr la vinculación a través de mecanismos que no sean desproporcionados, puede considerarse un dato de carácter personal. Y yo les puse el ejemplo de, por ejemplo, la empresa de Internet.
Si a mí me pasa no de la dirección IP, para mí ese no es un dato personal porque no tengo la capacidad de vincular esa dirección IP con una persona en específica. En cambio, BTR sí tiene la capacidad de vincular ese IP porque tiene esos listados y por tanto, respecto de ese caso concreto, la IP va a ser un dato de carácter personal. Y por tanto, la pregunta de ¿es un dato o no es un dato personal? Nunca es abstracta y siempre es dependiendo del caso concreto y de la información, de los mecanismos y de las herramientas que cuentan los actores que están involucrados en el caso, porque eso es lo que va a determinar si el esfuerzo resulta desproporcionado, si se puede vincular de forma directa o indirecta, o si se puede vincular a través de la combinación de el dato que se está estudiando, si es un dato personal, con otros datos que puede contar el responsable de base de datos, o el titular, o la persona que le interesa tratar los datos. Luego, ya una definición, esta contenida en el proyecto de ley, es distinta que la actualmente contenida en la ley 19.628, y que me parece que es una modificación negativa, es la definición de dato personal sensible. Cuando hablamos de la ley 19.628, hablamos que el listado contenido en el cuerpo legal hoy vigente es de carácter enunciativo, enumerativo, es decir, se establece, habla de entre otros, y por tanto es una lista no taxativa de información que puede llegar a ser considerado datos de carácter sensible. De hecho, existe una definición general, aquellos datos relativos a las características físicas o psicológicas o relativas a el ámbito más íntimo de la vida de las personas, tales como los datos de salud, datos sexuales, datos de religión, datos de afiliación política, entre otros. Por tanto, es una lista abierta. En cambio, como ustedes pueden ver en la definición del proyecto de ley, la definición de dato personal es de carácter taxativa. Y por tanto dice, bueno, los datos que son personales son el origen étnico, la afiliación política, la desafiliación sindical, las convicciones ideológicas, bla, 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 punto. Por tanto, si nosotros estamos tratando de dilucidar si un dato no contenido en esta lista es un dato sensible o no, si no está contenido en la lista, no es un dato sensible. Y eso es una restricción de el ámbito de aplicación de los datos sensibles, que como hayamos conversado, tienen un estándar mayor de protección. Y por tanto, la legislación de aprobarse como está hoy día, en el fondo significaría una disminución en el resguardo de los datos personales que se hacen de los titulares. Y además, la definición de dato personal sensible propuesta en el proyecto de ley no solamente es taxativa, sino que no incluye un dato que sí está contenido en nuestra legislación actual, que es los hábitos personales. Y la incorporación del hábito personal explícita como dato personal sensible es bien importante en las discusiones que estamos teniendo hoy en día. Por ejemplo, un hábito personal puede ser la conducta que tú realizas en tus redes sociales. Un hábito personal puede ser tu historial de compra. Un hábito personal puede ser tu geolocalización, ahora que están todos vueltos locos con la idea de rastrear los celulares de las personas que tienen COVID-19. Bueno, eso es un hábito personal. Es mi geolocalización, es por donde yo transito en la ciudad, es mi rutina, y por tanto eso es un hábito personal. Eso hoy día está consagrado explícitamente como un dato sensible en la ley vigente, pero no está contenida dentro de la definición taxativa de dato personal sensible, y esa fue una discusión importantísima dentro de la comisión, y que lo más probable es que sea sujeto de una modificación en segunda instancia. Luego, la definición de fuente accesible al público tiene ciertas modificaciones respecto de la definición excesivamente amplia en la actual legislación. Sin embargo, mantiene una redacción amplia de qué es lo que debe considerarse una fuente accesible al público, solamente estableciendo específicamente que la fuente, el dato contenido en la fuente, tiene que ser accesible de manera lícita por cualquier persona. Eso es algo que hoy día se subentiende y que no podría utilizarse como una excepción para el consentimiento. El dato se encuentre obtenido de una fuente que es ilícita.
pero hoy día eso no está en la ley 19.628 y el proyecto de ley viene a explicitarlo. Y sin embargo, la definición de dato de fuente accesible al público no es taxativa. En otras legislaciones, como la legislación europea, se dice, bueno, aquellas fuentes que nosotros vamos a considerar accesibles al público y por tanto cuyos datos pueden ser tratados libremente son la guía de teléfono, las bases de datos del gobierno, 4, 5, 6, 7, 8 y punto. Y esas son las fuentes que son consideradas accesibles al público y las otras simplemente no lo son y por tanto se requiere el consentimiento del titular. Sin embargo, como ustedes ven, aquí el artículo habla de tales como listas de colegios profesionales, diarios oficiales, medios de comunicación, registros públicos, etcétera, etcétera, y por tanto es meramente ejemplar. De esta forma, si hay una base de datos que es pública y cuyo acceso es lícito por cualquier persona, podría ser considerado como una fuente accesible al público y mantenemos esta excepción particularmente amplia que permite que cualquier dato contenido en una fuente, en una base de datos que se encuentra en Internet o por la cual uno puede pagar, puede ser tratado libremente. Y tampoco se agrega que se tiene que cumplir con el principio de finalidad ni con el principio de reserva, y por tanto estamos un poquito, quedamos un poco en lo que ya estamos. Y eso es particularmente complejo porque además, como vamos a ver más adelante, esta ley agrega nuevos mecanismos de habilitación para el tratamiento de datos personales. Entonces, estamos manteniendo las excepciones amplias que la ley ya tenía y estamos agregando nuevas causales de habilitación. Es decir, estamos permitiendo más situaciones bajo las cuales se podría procesar el dato personal de un titular sin su consentimiento, y eso en el fondo es contradictorio con los objetivos declarados de la legislación. Supone que toda la idea de tener un nuevo proyecto de ley es justamente elevar los estándares de protección, y sin embargo, como les decía, estamos agregando nuevas causales de habilitación, y no estamos restringiendo o eliminando las que ya tenemos, que son transversalmente consideradas como particularmente amplias. Tengo una pregunta de Cristóbal respecto de la supletoriedad. La supletoriedad no es respecto de la ley 19.628. El proyecto de ley viene a modificar la ley 19.628 y reemplazarla. La supletoriedad es respecto del futuro proyecto de ley de datos personales con aquellas leyes especiales que establecen habilitaciones particulares para el tratamiento de datos. Entonces, por ejemplo, yo les daba el ejemplo de la ley del registro civil, habilita el registro civil para establecer convenios de tratamiento de datos personales con organismos públicos y privados. Esa es una habilitación específica, establecida por un cuerpo legal, en el fondo especial. Bajo las leyes, bajo las reglas generales, el principio de especialidad en la interpretación de la ley, el Código Civil, etcétera, etcétera, bueno, si una ley particular, especial, habilita para el tratamiento de datos personales, entonces es esa ley especial la que tiene que prevalecer, y las disposiciones de la ley 19.628 operan de forma supletoria, es decir, en lo que esa ley especial no establece. Entonces, por ejemplo, si la ley especial que permite la habilitación del tratamiento no dice que el responsable de base de datos está exceptuado de cumplir con el principio de finalidad, la aplicación supletoria de la ley, de la ley que entra en vigencia dice, bueno, entonces tienes que cumplir con el principio de finalidad. Lo que en algún momento se propuso es que la ley de datos personales no fuese supletoria, que hubiesen ciertas disposiciones de la ley que no pudiesen ser disponibles por leyes especiales. Es decir, principios que sean tan importantes que una ley especial no pudiese pasar a llevar. Entonces, por ejemplo, si el día de mañana quieren intentar pasar una ley que diga, bueno, respecto de los datos médicos, todos los ciudadanos de Chile van a tener que registrarse y van a tener que dar su temperatura, su dirección, y van a tener que ser parte de un registro del gobierno que va a saber dónde están en cualquier momento. Eventualmente, esta propuesta para que la ley de datos personales no fuese supletoria, diría, no, porque eso es una infracción al principio de proporcionalidad, y por tanto una ley especial no puede simplemente disponer de esto, aunque sea una ley especial. Por eso les decía que se transformaría en una especie de mini constitución de protección de datos personales, pero como yo les decía, eso no está hoy día en el proyecto de ley y es bastante discutido. Cristóbal, ¿con eso respondí a tu pregunta?
Súper. Entonces, aquí tienen la definición de anonimización o disociación, que está definido en el numeral K del artículo 2 del proyecto de ley, y tienen que ver con estos tres elementos que nosotros necesitamos darle check para definir que estamos frente a un dato personal, y el elemento de anonimización ataca el nexo. En el fondo, vamos a hacer que un dato personal deje de ser de un dato personal y pase a ser un dato estadístico, y por tanto no haya que cumplir con la ley de datos personales. Y por tanto, al destruir el vínculo entre la información y la persona, ese dato deja de, en el fondo, redirigir a una persona en específico, y por tanto se transforma en un dato inocuo. Si yo digo, Pablo Violier tiene SIDA, eso es un dato personal, y es un dato personal sensible. Pero si yo digo, alguien en Casablanca tiene SIDA, como ese dato no redirige a mi persona y no puede vincularse a mí, entonces en el fondo es un dato inocuo y se puede procesar sin la necesidad de cumplir con la ley 19.628. Y además, y por eso es que la definición de anonimización o disociación habla de la eliminación del nexo, y que a propósito de la eliminación de este nexo, el dato deja de ser un dato personal. Pero al mismo tiempo, en el fondo yo les contaba que esta anonimización en términos técnicos, incluso hay personas que hablan de que no es posible asegurarla en un 100%. En la medida en que yo cuente con otras bases de datos que permitan triangular la información, eventualmente siempre existiría la posibilidad de reconstruir el nexo y de revertir el proceso de anonimización. Y por eso el proyecto de ley agrega la figura de la pseudo-anonimización, es decir, aquella destrucción del nexo entre el dato y el titular, en las cual no se puede establecer este nexo sin la utilización de información adicional. Es decir, el proyecto de ley asume que sí es posible una anonimización completa, y define a la pseudo-anonimización aquellos casos en que está destruido el nexo, pero ese nexo podría eventualmente reconstruirse, de contar la persona con información adicional que pudiese, en el fondo, vincular el titular con el dato nuevamente. Y por tanto, esa pseudo-anonimización es una anonimización incompleta o transitoria. Luego, la definición de tratamiento de datos utiliza menos verbos rectores que la actualmente contenida en la ley 19.628, pero de todas formas es muy amplia. En el fondo es cualquier uso que se le da al dato, ya sea la captación, recolección, almacenamiento, procesamiento, tratamiento, transmisión, eliminación, en el fondo cualquier cosa que cualquier uso que yo le quiera dar a un dato personal, sea esa utilización a través de mecanismos automatizados o no. Y Profesor, ¿sí? la eliminación de verbos rectores no nos podría llevar a decir, no sé qué verbos se eliminaron, pero llevar a decir que esos verbos ya no están incluidos en la ley nueva, y de esa forma acotar la protección de datos. Eventualmente, un abogado pillo podría llegar a, en el fondo, llegar a esa interpretación. Habría que revisar cuáles son los verbos rectores que están en la ley 19.628, si alguien lo tiene ahí a mano. Yo no puedo meterme porque en el fondo se me echaría a perder lo que estoy transmitiendo. Que se encuentran en la ley 19.628, que no se encuentran. Me acuerdo que tratamiento es una de ellas, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, los verbos rectores que ya se encuentran en esta letra ñ son amplios. En el fondo, procesar incluye todos los sinónimos de procesar: almacenar, comunicar, transmitir, y por tanto, por ejemplo, uno podría comentar que eliminar también es una forma de procesar un dato. Lo que dice la definición termina con una especie de remisión amplia. Habla de, bueno, esto incluye almacenar, incluye procesar, incluye transmitir, o utilizar de cualquier modo. Cuando tú tienes el término utilizar de cualquier modo, bueno, tienes carta amplia para decir, bueno, prácticamente cualquier cosa que hagas con el dato es un tratamiento de datos. Entonces, Ok, muchas gracias. claro,
Dentro de los elementos que son novedosos y que en el fondo buscan poner a la legislación de protección de datos personales a la par con los avances de la tecnología, está la definición de la elaboración de perfiles. Y se define la elaboración de perfiles como aquel tratamiento de datos, ya sea de carácter automatizado o no, que permita predecir el comportamiento de una persona, evaluarla o analizar su comportamiento en distintos ámbitos, económicos, sociales, laborales, etcétera, etcétera. Pero en el fondo el elemento principal es que sea un procesamiento de datos que permita evaluar el comportamiento de la persona con el fin de predecir su comportamiento futuro. Y en este sentido, esto tiene que ver mucho con la inferencia de datos, ¿verdad? Cuando hablamos del tratamiento automatizado que permitía inferir datos a partir de otros datos, y por tanto, pues, yo soy capaz de ingresar a la base de datos de la JUNAEP y tengo acceso a las tarjetas estudiantiles de todos los estudiantes de Chile y cuáles son los tótems en donde ellos validan el pago del transporte público. Bueno, si yo veo que un estudiante, su rutina es vivir toma la micro a las 7 de la mañana en la dehesa y después se va a Carlos de Apoquindo y tiene 21 años y después baja a Cantagallo y después se va de nuevo a la dehesa, entonces yo puedo decir, bueno, es una persona que vive en la dehesa, que probablemente estudia en una universidad privada que cuesta mucha plata y por tanto esta persona lo más probable es que tenga un alto nivel de capacidad económica. Y por tanto yo le voy a mandar a publicidad de autos caros, viajes al extranjero, etcétera, etcétera. Esa es la elaboración de un perfil. En el fondo, el tratar un dato personal con el fin de evaluar y siempre, finalmente, el objetivo es predecir el comportamiento futuro. Para eso está la publicidad. Esta persona tiene tal posibilidad de adquirir o no adquirir mi producto. Y eventualmente, lo que es más escabroso es de modificar el comportamiento de las personas. Eso es algo que está hoy día en discusión y que lo vamos a ver en la clase especial sobre la materia. Luego, algo que ha sido muy, muy polémico y que lo vamos a ver en la clase específica sobre derecho al olvido, es la incorporación de una definición de motor de búsqueda. Motores de búsqueda son Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo. En el fondo, aquellos partícipes del ecosistema de Internet cuya misión es indexar términos de búsqueda con ciertos parámetros contenidos en distintas páginas web de forma tal de presentar los resultados de búsqueda a los usuarios para que estos puedan navegar. Y eso significa que a través de distintos parámetros, Google, cuando yo pongo código civil, lo primero que me muestra es la página del Congreso, o sea, la página de Ley Chile del Código Civil chileno. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque mucha gente entra a la página de Ley Chile porque es la mejor página para conocer la legislación chilena, y por otro lado, porque Google sabe que estoy ubicado en Chile, entonces mete todos esos datos en la juguera y me muestra lo que Google considera que es probablemente el resultado de búsqueda que para mí es más útil al momento de, en el fondo, establecer un nexo entre el término de búsqueda y los resultados que indexen a distintos sitios web que efectivamente estén indexados a los motores de búsqueda. Cuando uno habla de la Deep Web o la Dark Web, en realidad simplemente uno habla de sitios web que no se pueden encontrar buscando en Google. Pero ¿cuál es la consecuencia de definir a los motores de búsqueda como responsables de base de datos? La consecuencia es que si los motores de búsqueda son responsables de las bases de datos, de los datos personales que se ingresan dentro de su actividad, eso significa que los titulares pueden hacer ejercicio de sus derechos ARCO. Y eso significa que yo le puedo pedir a Google que cancele mis datos personales. Y esta ha sido toda la discusión sobre el llamado derecho al olvido. Oye, Google, cuando la gente busca en tu plataforma Pablo Biolíes, sale una noticia de cuando yo tenía 16 años y salía a correr desnudo por la calle.
ese dato a mí me genera un perjuicio porque no puedo encontrar trabajo porque han pasado 30 años y todavía sale el dato de ese dato humillante, entonces yo quiero que ese dato, que en el fondo yo soy el titular y por tanto ejerzo autodeterminación informativa, yo quiero que tú lo canceles. Y eso genera toda una discusión en materia de libertad de expresión, en materia de acceso al conocimiento, respecto de si efectivamente le corresponde a Google decidir o en el fondo establecer filtros para que ciertos resultados de búsqueda no aparezcan cuando alguien ingresa ciertos términos porque alguno de sus titulares solicitó la eliminación de ese vínculo. Lo vamos a ver en mucho más detalle cuando vemos la clase especial sobre derecho al olvido, pero es importante que lo tengan en consideración. Luego, ¿se acuerdan que hablamos de los actuales mecanismos de control respecto de la actividad de los responsables de bases de datos en la ley 19.628 se podían resumir en dos? Y uno era el control jurisdiccional a través del procedimiento de habeas data, y otro era el deber legal que tienen los organismos públicos para registrar sus bases de datos en una base de datos del registro civil, de forma tal que las personas puedan saber cuáles son las bases de datos que los organismos públicos efectivamente tienen registradas. El proyecto de ley originalmente levantaba esta obligación respecto de los organismos públicos. En particular se argumentaba de que en Europa antes tanto los organismos públicos como los organismos privados tenían que registrar sus bases de datos, pero que con el reglamento europeo se había levantado su obligación, entonces que la tendencia mundial era a no inscribir las bases de datos. El contraargumento de eso es, bueno, los europeos llevan 30 años de generación de una cultura de respeto a la protección de datos personales, cosa que nosotros no tenemos. Entonces se había levantado esta obligación y los organismos públicos no iban a tener que inscribir sus datos, sus bases de datos. Y la opinión de muchos expertos y de organizaciones de la sociedad civil era que no solamente se tenía que reponer esta obligación, sino que extenderla hacia los privados. Por las razones que conversamos en la clase pasada, en el fondo, ¿cómo yo hago efectivo mi derecho a acceso, mi derecho a rectificación, mi derecho a oposición o mi derecho a cancelación, si no sé quién está tratando mi dato? Y por tanto eso justificaría esta obligación de registrar bases de datos tanto para organismos públicos como organismos privados. Finalmente, solamente se reincorporó la obligación de registrar bases de datos por organismos públicos, pero es algo que va a seguir en discusión en el segundo trámite constitucional. En particular porque se ha incorporado dentro de los argumentos para el registro de bases de datos también un elemento de ciberseguridad. En fondo, en particular el año 2018-2019 tuvimos muchas filtraciones. ¿Se acuerdan que a cada rato salía filtración del Banco de Chile, filtración de tarjetas de crédito, filtración de no sé qué, y hubo en algún momento mucha presión para hacer algo respecto a estas filtraciones? Bueno, la inscripción de bases de datos por parte de organismos privados en el fondo le permite a la futura institucionalidad de ciberseguridad no operar a ciegas. Mi mamá es veterinaria y tiene una base de datos con los chips de los perritos. El día de mañana hay una filtración de los chips de perritos, el gobierno no sabe quiénes son los que manejan bases de datos de los chips de perritos. Si mi mamá tuviese que registrar su base de datos de chips de perritos en el registro civil, no diciendo el nombre de cada perro, pero sí diciendo yo manejo una base de datos de tantos perros, bla, 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 por sus chips, en función de la ley de tenencia responsable de mascota. Bueno, el día de mañana, cuando se filtre la base de datos de chips, bueno, el gobierno va a saber cuáles son las 60 o 80 clínicas veterinarias que manejan base de datos de chips de perritos. Es un ejemplo burdo, pero espero que se entienda la idea. ¿Consultas? ¿No hay consultas? Ya. Ahora vamos a empezar a entrar a un terreno un poquito más complejo y un poquito más pantanoso, porque vamos a empezar a ver regulaciones que efectivamente buscan abordar fenómenos relacionados a tecnologías emergentes y que efectivamente están impactando la forma en que se desenvuelve la industria, en que las personas utilizan la tecnología y la forma en que finalmente nos desenvolvemos. Entonces, uno de esas regulaciones es la contenida en el artículo 8 bis, que regula el tratamiento automatizado de datos personales. En una clase especial de eso en la sección de ciberseguridad, cuando veamos tratamiento algorítmico e inteligencia artificial, pero en lo que respecta específicamente a los datos personales,
La tendencia internacional es a permitir a los titulares de datos personales oponerse a la generación de un perfil o una valorización de su individualidad, en la medida en que esa valoración se realiza exclusivamente a través de tratamiento automatizado. Y eso significa, en el fondo, que, y lo vamos a ver más en detalle en esta clase, pero en el fondo lo que se traduce en, mira, tu banco tienes un algoritmo en donde tú dices que agarras todos mis datos y los metes a una juguera, pero en realidad el hecho de que yo haya nacido en San Bernardo no necesariamente significa que yo no tenga la capacidad para pagar un crédito. Y por tanto, yo exijo que aquí haya la intervención de un ser humano que sea capaz de evaluar, en el fondo, esta valorización a través de criterios de razonabilidad de un ser humano. En el fondo, es bien contraintuitivo porque nosotros siempre imaginamos a los seres humanos como aquellos entes sesgados, llenos de prejuicio y en el fondo que propensos a cometer errores, y en cambio los sistemas informáticos en el fondo parecen basados en datos objetivos y por tanto que no pueden cometer sesgos y en el fondo llegan a decisiones que son objetivas. La realidad no es esa porque los sistemas informáticos están programados por personas, y esas personas al momento de programar estos sistemas les transmiten sus sesgos, y también existen sesgos en los datos y un montón de estos errores que se prestan para discriminación y otros problemas. Entonces, la legislación chilena lo que hace es, por un lado, permitir la oposición a la generación de este perfil o valorización si esta valorización se hizo exclusivamente en base a tratamiento automatizado. Luego, lo que hace es permitir exigir la intervención de un ser humano. Y lo que no hace, y lo que hacen otras legislaciones, como la legislación europea, es permitir a las personas exigir la entrega de una explicación de cómo se llegó a la decisión. En el fondo, yo, Pablo, quiero que tú, banco, me expliques cómo es que tú llegaste a la decisión de negarme este crédito, cuáles fueron los datos que utilizaste, qué ponderación le diste a este dato, de forma tal de que yo pueda verificar que la decisión fue tomada en base a criterios objetivos y rigurosos y no a criterios que son discriminadores o que están prohibidos por la legislación, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo postulo a Becas Chile y no quedo en la Becas Chile, a mí me interesaría que me explicaran por qué no quedé. Bueno, me van a explicar y me van a decir, mira, las notas es tanto porcentaje y te da tantos puntos, y la universidad a la cual postulaste te da tantos puntos, y la cantidad de publicaciones te dan tantos puntos, y tú llegaste hasta 590 puntos, y el puntaje de corte fue 593 puntos. Entonces uno dice, ya, bueno, no quedé porque se hizo esto, y quizás si hubiese estudiado más en pregrado hubiese quedado. Entonces lo que busca la legislación europea es permitir a las personas que se les entregue esta explicación de cómo se llegó a la decisión. Y en Chile, hoy día el proyecto de ley no incorpora esta posibilidad, solamente incorpora la posibilidad de oponerse al tratamiento, pero no de exigir una explicación. Los brasileros, por otro lado, tienen derecho a exigir una explicación, pero no tienen el derecho a oponerse. En cambio, los europeos tienen derecho a oponerse y a exigir una explicación. Lo que sí nosotros tenemos mejor que los europeos es que los europeos exigen lo que está en rojo en el artículo, es decir, que para oponerse al tratamiento automatizado tenga que existir un perjuicio jurídico o una afectación negativa en la persona. Y nosotros en la tramitación del proyecto de ley eliminamos esta exigencia y en el fondo permitimos a la persona oponerse por su mera voluntad. Yo simplemente no quiero ser sujeto a la elaboración de perfiles, no quiero ser sujeto a un tratamiento exclusivamente automatizado de mis datos personales y exijo la intervención de un ser humano que tenga criterio. No, por eso aquí justamente está Sofía explicando que el derecho a una explicación es algo que está contenido en la legislación europea, pero no está contenido en el proyecto de ley. Solamente está contenido el derecho a oponerse, pero no el derecho a exigir una explicación. Es algo que se está discutiendo y probablemente se discuta en la segunda trámite constitucional.
¿Y por qué es importante la idea de incorporar este derecho a una explicación? Porque cada vez más distintas decisiones, por ejemplo, respecto del otorgamiento de créditos, respecto del otorgamiento de beneficios sociales, respecto de la decisión de contratar o no contratar a alguien, se realiza a través de tratamiento algorítmico de datos. Y por tanto, el derecho a una explicación es un mecanismo para incorporar criterios de transparencia algorítmica y ser capaz de abrir esta caja negra para ver efectivamente cómo es que se están tomando estas decisiones y si en el fondo están respondiendo a criterios rigurosos u objetivos o no son simplemente un subterfugio para blanquear una decisión que es discriminatoria. Y por tanto, si a mí me rechazan un crédito, yo pretendo que eso sea en base a información objetiva y no porque dentro del algoritmo, por ejemplo, se incorporó, como pasa en países asiáticos, un análisis de mis redes sociales en búsqueda de ciertos términos, y si yo utilizo muchos términos de carácter político, entonces eso me resta el puntaje y finalmente no me dieron el crédito porque el banco evaluó que yo era una persona activa políticamente. ¿Qué motivos se dieron para no incorporar el derecho a una explicación? La verdad es que incluso en Europa el alcance de este derecho a una explicación es bien discutible y su aplicación es bien difícil de hacer aplicable en la práctica, ¿no? Porque significa que tú tienes una agencia de fiscalización capaz de tener las facultades para efectivamente, y la capacidad técnica y la capacidad humana para efectivamente ir a, en el fondo, una empresa y ir y abrir la caja negra y entender el algoritmo y ser capaz de fiscalizar eso. Y eso es muy difícil. Y por otro lado, existe mucha reticencia de la industria de que efectivamente se metan dentro de sus algoritmos que ellos consideran algo de carácter propietario. De hecho, en términos de propiedad intelectual, es propietario. Por tanto, ahí necesariamente hay una tensión entre la incorporación de estos criterios de transparencia algorítmica con la protección de la propiedad intelectual y estos, en el fondo, secretos industriales, por así decirlo, respecto de los algoritmos utilizados por las empresas. De hecho, en el tratado internacional, que es la actualización del NAFTA, que es el Tratado Internacional del Pacífico Norte, donde está México, Estados Unidos y Canadá, una de las cláusulas era que los países no iban a poder exigir a las empresas que operen en su territorio de otros países en el fondo, el disclosure, la apertura o transparencia de los algoritmos. Eso, por supuesto, que es una cláusula que incorporó a Estados Unidos, que es el país que más genera este tipo de tecnología, bajo la idea de que en el fondo no existiera una fiscalización excesiva de esta tecnología que ellos consideran propietaria. Voy a ir un poquito más rápido porque nos queda bastante poco tiempo. Luego, dentro de los derechos ARCO, yo les había adelantado que hoy día tenemos la incorporación de un nuevo derecho, es decir, antes teníamos el derecho a acceso, rectificación, cancelación, oposición, y hoy día se incorpora un quinto derecho que es el derecho a la portabilidad. Ahora vamos a hacer los derechos ARCO. Y la portabilidad es bien parecida a esta idea de la portabilidad. ¿Se han escuchado ustedes la portabilidad numérica, la portabilidad previsional? Y la portabilidad de datos, en el fondo, es el derecho que tiene el titular a exigir que se le entregue de forma estructurada y en un formato de uso común o interoperable sus datos personales. Esto, en el fondo, lo que más busca es agregar competencia dentro del mercado. Hoy día el gran problema es que un poco uno está los gringos le llaman esto walled garden, jardines cerrados. En el sentido en que, bueno, yo estoy en Facebook, pero resulta que yo tengo todo mi vida en Facebook y todas las fotos desde que tenía 14 años y todas mis interacciones con todos mis amigos y tengo a todos mis amigos en Facebook, entonces, bueno, ¿cómo me voy de Facebook sin perder todo eso? Y lo que busca la portabilidad, en el fondo, es que los titulares sean capaces de cambiarse de servicio llevándose sus datos personales. Finalmente, se supone que hay un vínculo entre el titular y sus datos a propósito de esta autodeterminación, este derecho a la autodeterminación informativa, que justificaría esta capacidad de, en el fondo, exigirle al responsable de base de datos, bueno, entrégame mis datos y entrégamelos no en tu formato propietario que solamente puedes abrir tú, sino que entrégamelo en un formato de uso común, de forma tal que yo pueda irme con mis datos, con mis posts, con mis fotos, con mi todo, a la competencia
a utilizar un servicio que tiene mejores condiciones de privacidad, o es más barato, o es más conveniente. Eso tiene un montón de bemoles y de complicaciones regulatorias. Por ejemplo, es el único derecho que es pagado, justamente porque si no fuese pagado, en el fondo lo que podrían surgir competidores en el mercado que dicen, bueno, utiliza la plataforma de tal otro competidor y cuando te generen todos los datos y todo el tratamiento de datos me los traes y así yo me ahorro hacer todo este tratamiento y yo te cobro más barato porque todo el procesamiento lo hizo mi competidor y yo me quedo con el producto final. Y por tanto, este es un derecho bien complejo, pero que ya está incorporado en el proyecto de ley. Le faltan ciertos alcances como la interoperabilidad adversarial, por así decirlo, la obligación de los servicios no solamente de entregar los datos, sino de ser capaces de operar entre ellos. Así, por así decirlo, que yo pueda mandar un DM desde Twitter a los DMs de Facebook y que ellos estén obligados a tener un mecanismo de interacción interoperable. Pero eso es algo, una propuesta mucho más sofisticada y el proyecto de ley no va tan allá. Y, bueno, vamos a tener que ir terminando, me van a faltar varias diapositivas, así que vamos a tener que terminar la próxima clase. Este es el artículo que finalmente fue eliminado del proyecto de ley, pero que aplica esta frase de Antonio Gramsci de en el claroscuro entre el mundo que están haciendo y el mundo que todavía no termina de morir, es cuando nacen los monstruos. Entonces, cuando nosotros hablamos en la primera clase sobre protección de datos personales, yo les expliqué que en general todas las legislaciones de protección de datos personales descansan en el consentimiento como la piedra angular del mecanismo para proteger a los titulares en el tratamiento de sus datos personales. En el fondo, en la medida en que el titular efectivamente entrega un consentimiento libre, informado, por escrito, previo, en principio esta concepción liberal de que las personas son agentes libres y que se encuentran en igualdad de condiciones de negociación y por tanto son completamente capaces de llegar a acuerdos justos entre ellos y en la medida en que no estén sujetos a coacción. Entonces, por tanto, lo que buscan en general las legislaciones de protección de datos es que efectivamente exista un consentimiento libre, informado y previo. Y en la medida en que exista este consentimiento libre, informado y previo, la legislación de protección de datos personales dice, bueno, aquí yo me aseguré de que efectivamente existiera ese consentimiento y ahí verán las personas si entran a servicios que abusan de sus datos personales o no, ellos son libres de usar esos servicios o de no usar esos servicios. En esa clase comentamos lo profundamente ideológica que es esa aproximación, porque efectivamente para una pyme que importa juguetes de Japón, probablemente tener una página en Facebook o una página en Instagram para comercializar a baja escala sus productos no sea algo realmente voluntario. O para un adolescente de 15 años probablemente no es realmente voluntario tener Instagram o no tener Instagram. Y hablamos de, en el fondo, cómo el consentimiento no es realmente un mecanismo eficaz de protección porque nadie lee los términos y condiciones. Si se propusiera leer los términos y condiciones, tomaría una cantidad de días al año que es completamente irrisorio. Incluso si se propusiera leer todos esos días al año, los términos y condiciones están en inglés. Incluso si sabe inglés, requiere un nivel de instrucción equivalente a magíster en Derecho. Y además sabe inglés y magíster en Derecho, lo más probable es que estas son cláusulas estándar y que todos los miembros del mercado tengan cláusulas parecidas y por tanto es completamente efímera esta supuesta libertad de elegir que tengo. Más o menos todos tienen términos y condiciones muy parecidas y por tanto no tengo esta facultad de efectivamente elegir no consentir el tratamiento de mis datos porque, bueno, hay un montón de servicios que yo simplemente tengo que usar. Yo tengo que hacer clases con ustedes a través de videollamadas por las situaciones en que nos encontramos y efectivamente me metí a ver las configuraciones de Zoom y las puse en la mayor configuración de privacidad. No me parece tan complicado que alguien entre a esta clase sin contraseña, entonces hice esa evaluación de riesgo. ¿Y por qué esta idea de que en el claroscuro entre el mundo que todavía no muere y el mundo que están haciendo surgen los monstruos?
porque este artículo propuesto de desequilibrio extensible es un muy buen ejemplo de una regulación que queda a mitad de camino entre un paradigma y otro. Entonces, la ley 19.628 está incrustada firmemente en el paradigma del consentimiento. Nos estamos dando cuenta que, al igual que en el derecho del consumidor y en el derecho laboral, existen asimetrías de poder y asimetrías de información que impiden que el consentimiento sea, en el fondo, una forma efectiva de proteger a los titulares, así como es una forma poco efectiva de proteger a los trabajadores y de proteger a los consumidores, y por tanto estamos pasando a un esquema de resguardos sustantivos. Y esta figura del desequilibrio extensible quedaba justo en el medio. Este era el monstruo que se refería a Gramsci entre dos cambios de paradigma. Y lo que decía el desequilibrio extensible es una especie de vicio del consentimiento. Y lo que decía es que el consentimiento no se va a considerar una base legítima para la validez del procesamiento de datos cuando exista un desequilibrio extensible entre el titular y el responsable. ¿Se imaginan qué problema podría generar esto en el tráfico jurídico y económico? Vamos a ver si están prestando atención. Doña Rocío Campos, ¿se le ocurre a usted qué problema podría generar esto en el tráfico jurídico y económico? Yo creo que haría más difícil en el fondo como que se acordara, o sea, se firmaran nuevos contratos de distintos rubros, porque implicaría como que habría que tener claridad del firmante. Más claridad de la que hay actualmente, porque actualmente es nula en ese sentido y siempre hay desequilibrio extensible con los prestadores comerciales generalmente. Exacto, muy bien, y muy bien que haya estado prestando atención. Lo que decía esta regla es que nunca va a haber un consentimiento en el fondo válido entre yo y Facebook, porque siempre va a haber un desequilibrio extensible entre yo, individuo, y Facebook, mega compañía internacional. Entonces, ¿cuándo va a ser válido el consentimiento entre yo y Facebook, o entre yo y Google, o entre Microsoft y una persona particular? Entonces, la consecuencia de una regla de estas características es que todos esos consentimientos siempre iban a ser inválidos. Entonces, esta regla que queda un poquito truncada en el camino de seguir confiando en el consentimiento como mecanismo de protección y pasar a reglas más sustantivas de protección. Y finalmente esto fue reemplazado por un artículo que no tenía mucho que ver, pero lo que buscaba es algo bien de sentido común de establecer que no puede establecerse en el fondo, no se puede incorporar un consentimiento para el tratamiento de datos dentro de una cláusula de un contrato de adhesión, cuando ese dato a tratar no tiene que ver con el objetivo, la finalidad principal de ese contrato. Entonces, si yo firmo un contrato de seguro, y en una de las cláusulas de ese contrato de adhesión dice que esos datos también van a poder utilizados por la empresa filial del seguro que en realidad vende viajes para mandar publicidad sobre viajes, ahí en ese caso, en el fondo la norma trata esa cláusula como una cláusula abusiva y dice, no, ese consentimiento no es válido porque se dio dentro del marco de un contrato de adhesión y no tenía que ver con el giro, o sea, no el giro, sino que el objeto principal del contrato. Es una cláusula bien de sentido común, pero me interesaba mostrarles cómo cuando se está cambiando de paradigma entre un esquema jurídico y otro, empiezan a salir estas reglas que quedan un poquito entre medio y quedan un poco truncadas. Me faltó harto por ver, así que lo vamos a continuar en la siguiente clase. Si tienen dudas, por favor háganmelas llegar por correo o a través de Canvas y nos vemos el jueves.